La rendición de cuentas, aprobada días pasados por el Parlamento, trajo aparejado una serie de cambios en la carrera administrativa de los funcionarios públicos. La Oficina Nacional del Servicio Civil llegó a este nuevo mecanismo luego de un análisis de la carrera funcional, donde se advirtió notorias diferencias de grado y escalafón en tareas similares y salariales en puestos análogos. A partir de este diagnóstico, se diseñó un nuevo sistema de carrera que se basa en una serie de pilares, como ser un nuevo modelo basado en ocupaciones que definen con más precisión qué tareas se desarrollan en los organismos y el establecimiento de una escala salarial única, la que se basará en ocupaciones y no dependiendo del ministerio en el que el funcionario revista. Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, escribió un hilo en Twitter donde dijo que implementar estos cambios no es algo fácil ni rápido. Sin dudas nos hubiera gustado avanzar más, pero contar con una legislación como esta es un paso importante para nuestra administración. Estamos convencidos que hemos hecho un aporte significativo para cambiar el paradigma. ¿Qué análisis se hizo para llegar a esta propuesta de reforma de la carrera funcional? ¿A qué organismos del Estado alcanza? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ramos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. En primer lugar, felicitaciones por el Día del Periodista. También muchas gracias. Me uno a las congratulaciones. Muchas gracias. Ramos, para llegar a este estado de análisis que se concretó en la rendición de cuentas, la Oficina Nacional del Servicio Civil llevó adelante una serie de reuniones, encuestas, para justamente plantearse un escenario. ¿Cuál fue el trabajo previo a concretar justamente esta reforma que se está poniendo en práctica? Bueno, fue un trabajo muy intenso. En realidad arrancamos en cada uno de los ministerios con un cuestionario que elaboramos para identificar, que nos permitiera identificar qué hacen las personas, ¿no? Uh-huh. Y contrastado con modelos teóricos también de otros países que se entiende por una ocupación en el sector público, sobre todo en los ministerios. No es lo mismo una ocupación en una empresa pública que una ocupación en un ministerio. Ministerios son ámbitos por lo general de diseño de políticas públicas, también de control, de regulación. Uno piensa en el Ministerio de Ambiente, hay inspecciones de ambiente, tiene que poner multa, lo mismo en ganadería, lo mismo en aduana, lo mismo en la DGI, es decir, son muchas y variadas las ocupaciones. Otras son más transversales. Un gestor de expedientes es una ocupación transversal. Un experto en gestión humana, alguien que liquida suelos, son ocupaciones más transversales. Y otras son más específicas de cada ministerio. Y eso había que estudiarlo, no se había hecho ese análisis previamente. Me parece loco esto que estoy diciendo, uh-huh. Pero es así. Si tú observas hoy en día, inclusive los cargos que se han creado en esta rendición de cuentas, dice profesional, asesor, administrativo, especialista. Eso es casi como una tomadura de pelo a la gente, ¿no? A los propios funcionarios, a la ciudadanía, porque de manera que yo no sepa qué hace la persona. Y tampoco si le estoy pagando 3 veces más porque hacer lo mismo, tampoco me doy cuenta, porque está escondido bajo esos rótulos que no dicen mucho. Entonces, con un software que nos donó INEFOP, fuimos cargando las respuestas, pues imagínense la cantidad de información y respuestas que vamos recibiendo. Entrevistamos a más de 1.200 funcionarios, es mucho. Ahí hay que agradecerle a los directores generales de secretaría, que nos permitieron aterrizar en cada unidad ejecutora, y al propio COFE. Con COFE vinimos trabajando desde hace mucho tiempo y tú sabes que de repente hay un ministerio donde tiene muchos sindicatos. El COFE es una confederación de sindicatos. Y ahí no siempre te ven con buen agrado los funcionarios cuando aterrizás a hacer entrevistas. La gente empieza a pensar, esto me están entrevistando porque me quieren echar, porque piensan que mi trabajo es excedente, o pues, empiezan todas las suspicacias. Y ahí en realidad... Y además hay un status quo que cuando se puede ver amenazado también hay un efecto refractario ahí, ¿no? Claro, es decir, a ver si se dan cuenta que lo que hago no sirve para mucho. Es más, había gente que nunca le habían ido a preguntar qué hacía. Entonces, ese trabajo demoró 1 año y pico, 1 año y medio,
nos vino bien que no entrara en la primera rendición de cuentas. ¿Recuerdas cuando estaba en discusión la LUC? Uh-huh. Nosotros ya estábamos casi prontos y bueno, se nos dijo que bueno, que no era momento, que la discusión estaba muy teñida por la LUC, que este tipo de reformas son reformas complejas, que muy resistidas, y que capaz que teníamos un voto masivo de funcionarios públicos en contra de la LUC. Uh-huh. Y era entendible, era razonable aquello. Eso nos permitió otro año más de trabajo, donde también citamos a un grupo de especialistas administrativistas y constitucionalistas, Carlos del Piazzo, Correa Freitas, que fue 2 veces director del Servicio Civil, Felipe Rotondo, emérito del Instituto de Derecho Administrativo, grado 5, Graciela Rocco, Cristina Vázquez, Durán Martínez, Eduardo Esteva. Bueno, la verdad que un plantel como para no meter la pata en inconstitucionalidades, porque lo que queríamos hacer es bastante revolucionario, que es que las personas se clasificaran por lo que hacen y no necesariamente por la cantidad de años que estudiaron, claro, que era como venía siendo hasta ahora. Y lo otro que era revolucionario, que es revolucionario, pero todavía no se implementó, es que si tú estás como, ponele que tenés una trayectoria de carrera, entras al Estado porque estás estudiando en la UTU temas contables, pero tenés intención de ir perfeccionándote hasta llegar a posgrados o lo que sea, y ves que hay dentro del mundo financiero contable, tenés toda una trayectoria de carrera para hacer en el Estado. Hoy en día no podés salir de tu organismo. Entonces nuestra idea es que en la medida que aparezcan cargos de ascenso en otros organismos, tú desde un ministerio puedas concursar hacia otro. Claro. Me parece lo más lógico del mundo. Pero hoy en día no se puede hacer eso debido a las diferencias salariales. Claro. El miedo que hay es que se vas a un ministerio y una unidad dentro de un ministerio rica y haya un éxodo masivo hacia ese lugar cuando se abre un concurso y no se presente la gente cuando se va a un ministerio pobre. Pero eso ya nos pasa hoy en día. Lo otro que nos pasa es que las tareas poco calificadas están fuertemente pagas en el Estado. Y tareas altamente calificadas las tenés que contratar por afuera. Después vienen los fenómenos estos que toda rendición de cuentas, de regularizar gente que hiciste entrar por contrato, que hace años que está en el Estado. Claro, porque cuando se van a presentar a un llamado público, no se presenta porque no es atractivo el salario. Claro. Sin embargo, por un contrato, pues vas y le podés pagar más. Entonces, todo eso, solucionar eso fue una cosa de lo que yo he venido escribiendo y trabajando ya hace décadas, ¿no? Viendo cómo se trabaja en otros lados. Y viendo también que es uno de los problemas grandes que tiene el Uruguay para entregar buenos servicios, buena calidad de políticas, buenos servicios de educación, de salud, de seguridad. Ramos, y en estos análisis, ¿qué es lo que encontró en estas reuniones, en estas encuestas? Se lo pregunto porque usted en Twitter escribió que nuestra administración central sufre una serie de problemas que logramos diagnosticar en este proceso, distorsiones salariales que llevan a que tengamos ministerios ricos y ministerios pobres, con diferencias de más del doble en el mismo escalafón y grado. Y después algo que en particular me llamó la atención, diferencias también, dice usted, respecto del sector privado. La administración central paga más que el mercado por tareas poco calificadas, algo que decía recién, exacto, y menos por tareas más calificadas. Esto nos genera dificultades para retener personal especializado en ingeniería, medicina, economía y demás. Claro, ¿qué es lo que encontró en esto? Los médicos altamente especializados tienen regímenes horarios de 10-12 horas en el público. No le puedes poner un régimen horario de 40 porque no viene nadie. Entonces es como que hago como que hago, ¿no? Es algo muy, muy extraño, no debería ser, se debería pagar competitivamente, o yo no sé si competitivo, porque el sector público tiene otras ventajas, pero por lo menos que sea mínimamente atractivo. Lo mismo si voy a ingresar gente al Ministerio de Transporte, ingenieros viales, que no sea por la corporación vial que me lo contrate una empresa. Porque en realidad me lo está contratando un privado y yo lo que necesito es tener a alguien desde el Estado, contratado y pensando desde lo público este tipo de cosas. En tecnologías de la información, tú ves que a GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, prácticamente el 90 y pico % de su personal es contratos.
Y ahora se está pensando en regularizar algunos, es muy difícil regularizar expertos atraer expertos en ciberseguridad, por ejemplo, es Claro. algo elemental para los hackeos, o sea, cosas esenciales. Si queremos ser un hub tecnológico, como lo plantea el ministro Paganini, si queremos tener un TLC con China o con quien sea y tener expertos en comercio exterior y mandar una delegación de gente eh, experta en un tema, leche en polvo, para Ujú. negociar con México, con quien sea, tenés que gente muy preparada, muy especializada, y eso hoy en día es muy complejo por justamente el sistema salarial. Lo otro es, bueno, si soy un ministerio con plata, como es el Ministerio de Economía, voy y le pago por fuera al funcionario compensaciones especiales para atraerlos, pero no lo pueden hacer los ministerios pobres. Claro. Entonces, es muy una casuística, estás librado a que haya un ministerio que en la administración de turno se le ocurra poner plata en un lado u otro, eso no debe pasar. No se puede gestionar nada más y nada menos que las políticas del Estado caprichosamente porque hay un contador general que dice, bueno, vamos a darle una plata acá y ahora la ponemos acá. No, no, las cosas valen un dinero, Ujú. agregan una ocupación, agrega un valor a la sociedad y eso tiene que estar remunerado de acuerdo, objetivamente y no porque se le ocurra al jerarca de Ujú. turno. Eso parece elemental. Cualquier empresa privada exitosa, buena, competitiva, es algo que no se lo piensa dos veces. Pero bueno, acá en el Estado tenemos un atraso de muchas décadas, esto no se piensa muy jurídicamente el Estado, Ujú. muy que la Oficina de Servicios Civil que haga controles legales, que no se dedique a diseñar políticas de gestión humana. Al día de hoy no diseñamos políticas de gestión humana porque lo hace el Ministerio de Economía, no lo hace el Servicio Civil. Lo que hicimos nosotros es preparar la maquinaria del servicio civil. Si el día de mañana un gobierno dispone que sea el servicio civil el que asesora al Poder Ejecutivo en políticas de gestión humana, hoy está preparada Ujú. para hacerlo. Ramos, el otro día escuché una frase que me parece se puede aplicar en este contexto, que se decía, tal cosa ha crecido anárquicamente. El Estado ha crecido anárquicamente en cantidad, en salario, en tipos de contrato, con una precariedad muy importante en ese sentido. Exacto. Ha crecido anárquicamente no quiere decir que es todo un exceso. Hay lugares que hay déficits, no exceso. Pero sí anárquicamente porque no hay una evaluación adecuada de cuánto dinero y qué tipo de personal estoy poniendo en un lugar. Si tú pensás ACE, que no tiene un sistema tampoco de diseño de ocupaciones, tiene también compensaciones donde un enfermero no va a trabajar a una unidad ejecutora distinta de ACE porque pierde o gana compensaciones, o sea, le ocurre algo similar, siempre está necesitando más gente. Y más que tiene como 7, 8 mil personas en comisión de apoyo, que son Claro. contratos que entran directamente sin concurso, que luego se regularizan. O sea, eso es un crecimiento anárquico. Y now, nosotros queremos cambiar el modelo de atención. Se supone que estamos dejando el modelo de internación por ir en un modelo de profesionales, pero cada vez entran más talleristas. O sea, son modelos de crecimiento anárquico, pero no están pensados adecuadamente para un nuevo modelo de gestión. Pero sí te podría citar cualquier área Otros del ejemplos. Estado. No hay si ni siquiera sabes qué hace la gente adentro de los lugares. Por lo tanto, cuando estoy pidiendo, pido anárquicamente, Claro. porque no sé adecuadamente qué es lo que hace, cuánto vale lo que hace. O por unas necesidades puntuales, digamos, ¿no? ¿No? O porque de repente tengo la necesidad puntual acá, me está reclamando, me reclama el sindicato, me reclaman los funcionarios, pero yo no sé si no me está sobrando por otro lado. Claro, El claro. Ministerio de Transporte necesita obviamente gente experta en logística, pero capaz que estoy contratando gente para tapar pozos. Y quizás tendría que tener una agencia de infraestructura o el sector privado que se encargue Ujú. de eso, y no el Estado. Entonces, por eso son crecimientos anárquicos. Se hacen sin pensar demasiado ante el grito Ujú. para evadir un conflicto o porque algún jerarca tiene peso frente a la presidencia o al Ministerio de Economía y logra dinero para cubrir lo que Ujú. supone que es un bache. Entonces, si la palabra anárquico se produce como diciendo
sin una evaluación adecuada de necesidades, carencias, y creo que sí que es anárquico el crecimiento. Sigue siéndolo. Para terminar con esta etapa de diagnóstico, digamos, Ramos, cuando usted le plantea esto a COFE, a la Confederación de Funcionarios del Estado, ¿cómo toman la idea de ir a un proceso que implique estas regulaciones y estos controles y esta organización determinada del Estado? COFE fue en una primera instancia no, luego en un fenómeno de ir generando confianza mutua de la dirigencia de COFE y nosotros, fue siendo un apoyo más que un obstáculo. Obviamente tenemos un punto de diferencia, que es la escala salarial que nosotros diseñamos. A COFE le gustaría subirla parejamente, es decir, que suban todas las ocupaciones, subirlas. Y nosotros creemos que no, que obviamente, si yo fuera un representante de los trabajadores, es difícil pararse frente a una asamblea y decirle, mire, el 70% de ustedes está pago por encima del mercado. Por lo tanto, nosotros vamos a pelear por los médicos especializados, por los ingenieros, porque no me votan más. Entonces, hay que entender la lógica que maneja cada uno, cuáles son las lógicas de reproducción de cada uno de nosotros. Nosotros creemos que hay que modificar la línea salarial que nosotros trazamos. Nosotros trazamos la que pudimos, prácticamente sin dinero, porque el gobierno no estaba dispuesto a invertir en esta reforma. Yo creo que hay que invertir en una reforma de este tipo. Se amortiza, en un periodo de gobierno estás amortizando cualquier costo que puedas tener de la reforma y teniendo una administración pública mucho más racional. Ahora, hay que convencer a nuestra clase política de esto, ¿no? Cuando yo comparecí en las comisiones de diputados y senados, prácticamente estaban vacías, había muy poca gente haciéndonos preguntas. Cuando estos 50 artículos se presentan en la rendición de cuentas, se presentaron prácticamente en silencio. A muy poca gente le interesa este tema. O sea, legisladores... A la prensa y a la ciudadanía le interesa. O sea, legisladores que integran las comisiones de presupuesto y hacienda de diputados y senadores mostraron poco interés por este tema. Muy poco interés y muy pocos, diría, con excepciones, se acercaron a preguntarnos de qué iba esto. O sea que ni siquiera para criticarla. No. Es un tema como que hubo un pacto político de que pasara sotoboche sin mucha alaraca. Qué extraño esto, ¿no? Porque estos temas de la dimensión del Estado y el servicio que cumplen los funcionarios públicos después forma parte de los discursos electorales, ¿no? Primero. Segundo, el ciudadano, tú le decís funcionario público, es como hablar de fútbol. Todo el mundo opina y se engancha, porque más o menos todos dependemos de alguna manera del Estado, o somos funcionarios, tenemos parientes funcionarios. Ahora, el sistema político, el sistema de partidos en sí mismo, a la hora de hablar con seriedad de este tema, no lo incorpora. Siente que no le da, no es un tema que tenga sexapil. Yo digo, no cortar cinta con esto. Y es un tema que te puede traer más de un dolor de cabeza, con el sindicato, con algún funcionario que se sienta lesionado en sus derechos. Si yo soy un funcionario que mi salario, hago una tarea poco calificada, te doy un ejemplo, no te voy a decir en qué ministerio, pero soy un administrativo y estoy cobrando 140.000 pesos en un ministerio, cuando mi tarea no debería remunerarse más de 70.000 pesos, 60, 70.000 pesos. El funcionario no le va a dar gracia que eso sea transparente. Ninguna gracia le va a dar que eso sea transparente. Ministros que tienen compensaciones muy gordas, tampoco le da gracia que sea transparente eso. Ministerios de finanzas, que son los que administran eso, tampoco le va a dar gracia que tú le saques esas partidas discrecionales de a vos te doy, a vos no te doy, me doy para mí dentro, como yo manejo la plata. Entonces, no son temas simpáticos, no son súper necesarios, pero no son simpáticos. Yo pensé en renunciar, ya me había pasado en una administración anterior, sí. Y lo que hice fue aguantar. Dije, si hay una mínima posibilidad de que esto se convierta
en norma, por lo menos está planteado. Yo cierro un ciclo, mi tarea es divulgar esto, que se conozca, que quedó una herramienta, quedó gente capacitada que el día de mañana podría intervenir. Hicimos 1000 cálculos sobre las compensaciones, lo que es calcular 1000 compensaciones que hay por ahí, ver si lo salarizo, cuánto es, cuánto dinero, ejercicios de modelos de simulación con econometristas. Hicimos un trabajo enorme que quedó planteado y aquí nosotros cerramos un ciclo. Si el sistema político lo quiere tomar y hay un próximo ministro de Economía y un presidente de la República que quiere ir para adelante con esto y una bancada que está dispuesta a decir voy a implementar y voy a invertir en esto, yo creo que el país daría un salto muy grande hacia la modernización de su gestión pública. Pero entonces, Ramos, puedo interpretar aquí de sus palabras que, digamos, existe conformidad en usted mismo porque el tema llegó a puerto, sí, se logró, pero también cierta decepción con la receptividad que tuvo esto en el sistema político y que usted entiende que aquí se cierra un ciclo suyo, por lo menos, en esta historia. Sí, claro. Yo, ¿cómo te podría decir? El esfuerzo culminó al que esto se llegue a un articulado y se haya sido aprobado la rendición de cuentas. Por lo cual estoy muy agradecido también, ¿no? Hubo una bancada de gobierno de la coalición que dio sus votos para esto. Más allá que no hablen sobre esto, que es una de las cosas que a mí me extraña, que no se hable, que no haya parlamentarios que estén camiseteando con este tema. Evidentemente hay una evaluación de corte costo-beneficio donde en sus razonamientos esto no rinde. Sí de la reforma de la seguridad social, sí la reforma educativa, pero no esta reforma. Entonces, pero nosotros cumplimos nuestro ciclo. Trabajamos, armamos equipos y nos mantuvimos en el cargo pese a las sucesivas frustraciones que veníamos teniendo, que esto cada vez íbamos viendo más cerradas las posibilidades de esto. Hay que decir que Pablo Mieres, al pertenecer al Partido Independiente, hizo un esfuerzo muy grande por persuadir a las autoridades de gobierno de que este tema por lo menos tuviera luz verde para entrar en la rendición de cuentas. Lito Alfi fue otro socio. Director del PP. Sí, desde un comienzo vio que esto era una cosa necesaria. Trabajamos junto a dos de sus asesores, Julio de Brun y Álvaro Rosa, que fueron realmente socios, compañeros en una ruta, aliados estratégicos. O sea que tampoco hubo un equipo aquí de atrás trabajando. Yo lo que digo es que se cierra un ciclo, que ahora lo que se tiene que ver es si el próximo gobierno, sea del gobierno que sea, va a quedar como una reforma más en el cementerio de las reformas. Uruguay tiene unos cuantos cadáveres ahí, o esto va a buscarse a ver un acuerdo para que esto se implemente. Tiene que seguirse trabajando con los trabajadores en el acuerdo o en el desacuerdo. Evidentemente, con la línea salarial es muy probable que no vaya a haber un acuerdo inmediato, porque si lo hubiera sería de una irresponsabilidad fiscal. No puede aumentar una línea salarial a todas las ocupaciones, porque hay ocupaciones que hoy en día se están pagando más que en el mercado. Y eso sería injusto con ciudadanos que trabajan en el sector privado. Ramos, una última pregunta para cerrar este tema. ¿Cómo no? ¿Va a renunciar? Sí, pero más adelante. No inmediatamente. Y no necesariamente podría hacer campaña política. Porque creo que con esto vamos a presentar mañana en el gobierno un sistema que trabajamos, que se llaman ERP del Estado, que son de digitalizaciones, de poder tener muy buena calidad de información sobre gestión humana junto a la Contaduría General de la Nación y saber dónde trabaja Hoy no sabemos dónde trabaja exactamente una persona, ni qué hace, ni bueno, vamos a tener una información muy detallada de lo que va a ser un sistema de gestión humana. Y por último, el año que viene
acordé con COFE que haríamos pilotos, entró en la ley de presupuesto también, Ajá. pilotos sobre evaluación de desempeño. Y las evaluaciones son muy malas, no se usan, un jerarca evalúa en 5 minutos, le pone el máximo a todo el mundo. Si logramos, yo capaz ahí ya no voy a estar en la implementación, pero si Ujú. dejamos pronto esto y capacitada a las personas, y yo ahí sí cierro un ciclo Bien. de gestión. Ramos, el artículo 4 de la rendición de cuentas que se aprobó finalmente establece crear una estructura integrada por escalafones, ocupaciones y cargos que constituyen el sistema escalafonario para los funcionarios del Poder Ejecutivo, con excepción de los que revistan en los actuales escalafones del servicio exterior, Exacto. militar, policial, docente, judicial y los dependientes de la Dirección General de Casinos, los funcionarios de la Dirección General Impositiva, de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Entonces, para ayudar al oyente, esta reforma, ¿a qué funcionarios o organizaciones Exacto, está alcanza? muy bien hecha la pregunta. A todos los que trabajan en la Administración Central, a ministerios y presidencia, salvo, salvo, por ejemplo, en Cancillería, los que trabajan en el exterior, en embajadas, ¿no? Porque tienen otro régimen, otros salarios. Te voy a dar ejemplo, casinos, aduanas, DGI, tienen salarios muy por encima del resto de la administración. Entonces no tenía sentido traerlos a una escala salarial a la cual no pueden ajustarse. Entonces, esto es para todos los funcionarios que trabajan, inclusive, perdón, y ahí está la otra aclaración que tú, funcionarios civiles, no entran policías ni militares que tienen sus propios estatutos, Claro. sus todos propios regímenes de carrera, etcétera. Sí entran los de el servicio penitenciario, el Instituto Nacional de Rehabilitación, entran en esta carrera. Eso es una cosa importante porque me parece que hay que transformar la carrera, de ahí hay que hincarle el diente a si es que el día de mañana queremos rehabilitar personas privadas de Ujú. libertad. Fundamental no solamente invertir, sino generar un sistema de carreras como Dios manda en esos lugares. Lo que sería ideal es que si esto tiene buen éxito en estos lugares, se fuese ampliando hacia otras áreas del Estado. Digo, servicios descentralizados, ACE, INAU, INISA. Sería muy necesario, pero ellos tienen sus propias Claro. autonomías que nos tendrían que pedir. Nos han pedido algunos que les hemos dado una mano, pero luego no decidieron avanzar. Yo creo que si esto tiene éxito, funciona bien, habría una oportunidad para que de a poco se vayan integrando Ujú. a este sistema en caso que la implementación sea exitosa. El artículo 5 establece que el sistema escalafonario creado por el artículo anterior se integra por los siguientes escalafones: el PT, que es profesional y técnico; AE, Exacto. administrativo y especializado; y el SG, servicios generales. O sea, todos los funcionarios que están alcanzados por esta reforma deberán estar ubicados en En alguno alguno de de estos estos tres tres pilares, escalafones. digamos. Y te voy a dar un solo ejemplo y con esto creo que quedó claro. Un funcionario puede ser puedo pedir que su grado de educación sea la UTU y uno estar en el profesional técnico y el otro en el administrativo especializado. ¿Dónde radica la diferencia? En que cuando valoro, tú sabes que nosotros identificamos ocupaciones, pero las valoramos. Sí, a eso iba a preguntar Cuando, después, sí. cuando valoramos las ocupaciones, un funcionario puede tener esa ocupación mayor valor, viniendo el funcionario su capacitación de UTU, que otro funcionario que también le estoy pidiendo como requisito mínimo, el máximo es otra cosa, pero como mínimo UTU, pero que cuando valoro su ocupación entra en el administrativo especializado. ¿Se entiende? Ujú. Hoy en día, si tú tenés UTU, supuestamente no podés estar en el escalafón profesional, porque no tenés una educación de 5 años universitaria. A nosotros eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es cuál es el valor público que tú le agregás a la sociedad. Y quizás con el mismo grado de educación tú podés estar, porque tu ocupación implica tomar decisiones más autónomas, porque te exige
una interacción más grande con otros ministerios. Pueden haber un montón de factores que nosotros tomamos en cuenta para valorar una ocupación que hacen que esté más arriba que otro con el mismo grado de educación. Uh-huh. Ramos, el literal 2 de ese mismo artículo... Perdóname, eso para los juristas al principio era un tabú, ¿no? Ajá. Era porque son 50 años pensando de la misma manera. Claro. Si yo soy profesional y 5 años estoy acá arriba, no me confundas con uno que viene de la UTU. Entonces un prejuicio que a esta altura no tiene ningún sentido en el mundo de hoy. Claro. Perdona que esta interrupción. No, está perfecta la aclaración. Le decía que en el literal 2, o en el segundo literal de ese mismo artículo, se habla de plazos. ¿En qué momento debe comenzar a confluir la planta permanente del Estado hacia estos pilares de organización de la carrera funcional, digamos? Bueno, sería si un gobierno quisiese implementar esta reforma a partir del 2025, porque aquí ya hubo una decisión política de que en este gobierno no se iba a implementar la reforma. Uh-huh. Eso fue notorio, de que yo manifesté mi insatisfacción con respecto a esta materia, pero eso fue una decisión que se tomó en Presidencia de la República y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Uh-huh. Entonces, ante eso, bueno, llegamos hasta donde pudimos y es donde yo digo, bueno, aquí yo ya cumplí un ciclo. Uh-huh. Ramos, para llevárselo lo más claro posible a la gente, porque yo lo estoy viendo aquí en el papel y usted fue el que lo diseñó, digamos. Hay una tabla que está incluida en el texto de la rendición de cuentas que dice, por ejemplo, el escalafón Servicios Generales, soporte de Servicios Generales de Salud. Puntaje mínimo 154, puntaje máximo 298, cálculo media 226. ¿Qué es lo que quiere decir esta tabla, digamos? Nosotros lo que hicimos ahí es pusimos cada una de las prácticamente 100 y 20 porque después está la alta dirección pública, que es otro tema. Ajá. Que nosotros queremos concursarla y también la valoramos. Pero nosotros hicimos una valoración de lo que en una tabla que tú ves ahí los puntajes, eso había que ponerlo y llevarlo al Parlamento, donde poníamos un puntaje desde la ocupación que menos vale hasta la ocupación que más vale. Pero una ocupación, a su vez... Desde 100 hasta 873. Exactamente. Pero la ocupación que menos vale, a su vez, tú tenés una carrera dentro de la ocupación. Empezás por un nivel más de aprendizaje, vas pasando por un nivel de formación intermedia y luego un nivel de especialización dentro de la carrera. Entonces vas como ascendiendo y subiendo al puntaje que te mantiene. Toda ocupación tiene un piso y un techo, uh-huh. Ese puntaje. Y ese puntaje luego tiene correspondencia con una línea salarial, de que nosotros habíamos establecido una línea salarial de 22 puntos, pero luego cuando vimos que la carrera no se iba a implementar, no tenía sentido poner exactamente cuál era en plata el punto, ponerle, yo soy nivel 3 de asistente de expedientes, ¿no? Y ponerle exactamente cuánto iba a ganar si no se iba a implementar. El ejercicio está hecho. No lo pusimos, lo que pusimos son los mínimos y máximos en plata que tiene un escalafón, porque eso es la Constitución, así lo determina, y pusimos en valor todas las ocupaciones, qué valor tienen dentro de cada escalafón. O sea, dejamos todo el trabajo técnico hecho, porque eso te permite saber qué simulación vas a tener de ir subsumiendo todas las compensaciones. El ejercicio más difícil que hay acá es que hoy en día el salario de un trabajador en promedio, lo que hoy vendría a ser esto que nosotros identificamos que ocupación y el valor, que hoy en día no existe eso, hoy se le llama sueldo al grado, es solamente el 17% del total de la remuneración. El otro 83% depende de cuánto te paguen el sueldo al cargo, claro, en un ministerio. Si tenés compensación especial por función especial, si tenés mayor responsabilidad, ahí empiezan todas las compensaciones que desvirtúan y que hoy en día
no sabés cuánto gana un funcionario, es imposible. El propio funcionario no entiende, mirás el recibo de sueldo y no entendés nada. Que tampoco te sirve para la jubilación, que eso es un problema Sí, grande. eso es un gran tema, ¿no? Porque Y uno además, piensa que está pagando para la jubilación por ese monto total y en no, realidad no, es la una mayoría de parte. esas compensaciones no te Claro. sirven para la jubilación. Y muchas de esas compensaciones son discrecionales del jerarca. Entonces a vos no te sirve ni siquiera ascender. Lo que te sirve es que por pases en comisión, es decir, por manija política, te lleven a un lugar donde hay compensaciones gordas. Entonces la gente se desespera con las compensaciones. Y la ley los ampara. Porque dice, por ejemplo, tú venís de la corte electoral y te pagaban una plata por quedarte trabajando en las elecciones, te piden en comisión a otro organismo y la corte no te quiere pagar, seguir pagando esa plata porque no tiene sentido. Claro. Sin embargo, la recurrís y le ganás una ponchada de plata al Estado porque no te pueden sacar esa compensación. Estamos en el mundo del absurdo total. Mientras una persona en el sector privado se tiene que levantar a laburar para ir a una fábrica y ganarse, esa persona se lo ganó en un reclamo por compensaciones que no las trabaja al Estado. Es, yo digo, estamos en una bomba de tiempo. Es una vergüenza que sigamos en este sistema. Yo no me quiero calentar porque empiezo a decir cosas que pues no son convenientes. Claro. Pero A estoy mí me vendría conforme de haber bien, pero... llegado a esto, haber denunciado esta situación, haberle buscado un remedio a esta situación, de acuerdo a los estándares más modernos que hay en el mundo, y cumplimos con esto. Uh-huh. Ramos, estos pilares, digamos, el profesional y técnico, administrativo y especializado y servicios generales, ¿la ley faculta al Estado que lo pueda ir actualizando? Sí, claro, porque esto es una materia viva. No solamente va cambiando el valor de las ocupaciones, hoy quizás tecnología de la información la tenemos allá arriba, el día de mañana, qué sé yo, si no hay, la inteligencia artificial nos va sustituyendo otras cosas y el programador que empieza a quedar un poco más en desuso o el asistente de expedientes. Si el día de mañana tenemos todo con formularios electrónicos y la persona no se digitalizó al mango, pierde sentido esa ocupación. Va a haber ocupaciones que hasta desaparecen y Claro. otras ocupaciones que se crean. Y el valor de la ocupación, obviamente, en los países donde esto funciona, que es en la mayoría de los países desarrollados, yo trabajé en Canadá, por ejemplo, estuve, gracias a la Universidad de la República, que me pagó una estadía de 15 días, me fui al Ministerio de Finanzas canadiense y estuve estudiando con ellos. Hay un equipo que está revisando permanentemente el valor de las ocupaciones y el salario que se le asigna. Uh-huh. Esto que estoy hablando, yo parece que la semana vez Conrado que vino con una que es entrar a las páginas web de los países desarrollados y el tema de ocupación y valor de la ocupación y salarios asignados por eso es la moneda corriente. Uh-huh. Solo acá, América Latina en realidad tiene un déficit fuerte con esto, pero cuesta tanto avanzar Uh-huh. en una cosa que el futuro va para ese lado. Ramos, el artículo 22, y lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, vamos a avanzar lo que podamos. El artículo 22 plantea que el ingreso a la carrera administrativa de los funcionarios del Poder Ejecutivo será por el cargo del último grado de la ocupación en el escalafón respectivo, o sea, van a entrar por el final de la escalera, digamos. Claro, porque es un Sí, sistema de carrera administrativa. siempre que exista vacante y no haya personal a redistribuir que pueda ocuparla. Es una salvedad importante. Lo que pasa es que son muy poquitos hoy los que están a redistribuir. Porque viste que nosotros hicimos reestructuras en los ministerios. La idea inicial de OPP y de Servicio Civil es que hubieran declaración de excedencias. Uh-huh. Es decir, puestos de trabajo que ya no se necesitaban. Y que, te voy a dar un ejemplo, Ministerio de Transporte. Puestos de trabajo de que son más de cuello azul, de mano de obra intensiva, y están faltando ingenieros viales. Entonces todo no se puede. Tener más ingenieros viales, tener más obreros, es más gasto. Entonces, pero al final políticamente se decidió de que no iba a haber excedencias
por lo tanto, al no haber excedencia no hay personas a redistribuir, prácticamente, son muy poquitos. Lo que hay que hacer es una lista muy pequeñita que tiene el Servicio Civil de personas a redistribuir para ver si no hay alguien a redistribuir. O sea, es un paso más, demora un poquito más el ingreso, pero hoy en día las personas a redistribuir son muy... Lo que pasa es que está en la ley y no podíamos evitarnos ese paso. Algo que de alguna manera usted ya mencionó, pero el artículo 27 plantea que, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones precedentes, los funcionarios presupuestados podrán postularse para la provisión de cargos de cualquier escalafón y ocupación en el ámbito del Poder Ejecutivo, en tanto reúnan los requisitos para ello. O sea, puede haber movimientos verticales, no solamente horizontales. Exactamente. Nosotros lo que diría al revés, no solamente verticales, sino horizontales. Exacto. También. Nosotros abrimos la cancha, como ocurre en las administraciones modernas, no tiene sentido que te quedes encerrado en un solo organismo. No hay vacantes. Hoy en día va a haber vacantes, pues nosotros obligamos a que cuando se genere una vacante se concurse. Pero ponerle que o hay pocas vacantes, o porque las vacantes, no te olvides que se generan, pero luego Contaduría te las tiene que autorizar. Y Contaduría se le ocurre no autorizarte vacantes durante 2 años y te quedaste sin ascenso. Ha pasado en este periodo de gobierno y ha pasado en anteriores. Ahora, nosotros pusimos en la ley que tiene que autorizarlas apenas se genere la vacante. Vamos a ver si eso ocurre o no. Pero además, te peleaste con tus jefes. Entonces sabés que no te van a dar una oportunidad de ascender ni loco. Vos la pecera, para que una persona se pueda desarrollar, tiene que ser enorme donde puede ir a pescar. En realidad debería poder ir a pescar a cualquier lugar del Estado. Un funcionario cualquiera debería poder ascender del MIDES a una empresa pública. Si todo derecho público, ¿cuál es el problema? Pasa que los salarios son tan disímiles, claro, que se generan esas cosas. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es dar un sistema abierto, darle aire al sistema que hoy en día está, te diría que está morado, a punto de morir por asfixia, o sea, la gente no se mueve. Y la encuesta que hicimos de funcionarios, que por primera vez se le preguntó al funcionario qué opinaba de su tarea, quién lo motivaba y lo desmotivaba, pues todos hablamos por los funcionarios, pero nunca le preguntamos y hacemos encuestas, que la hicimos con el Banco Mundial, con mucha seriedad, nos da que los jóvenes se quieren ir porque no se pueden mover. Ya está. El joven se quiere mover. Al joven no le interesa un empleo de por vida. Claro. Lo que quiere es nuevos desafíos. La gente se prepara cada vez más. Salvo que lo que vos seas poco preparado y agarraste un puestito por estabilidad y no te quieres mover más de ahí. Bueno, pero te agarras un embole en tu puesto enorme. Lo que haces es cobrar una plata y buscar la felicidad en otro lado. La persona que quiere desarrollarse y que es un profesional entusiasmado con lo que hace, tiene que poder moverse. Es absurdo que no se puedan mover hoy los funcionarios. Por eso yo digo, este sistema ya está, diría el Bambino, ya está. Ya está, el sistema ya está. Necesitamos hacerle entrar aire a este sistema y que la gente se empiece a entusiasmar. Si no, vamos, ojo, con la mala provisión de servicios en el Estado que genera descreimiento en la democracia. Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Me hiciste sudar de tantas preguntas y la verdad que agradezco el estudio previo y todo el interés mostrado por un sistema que realmente es complejo y que explicado técnicamente suele tener poco atractivo.